Ignorar no siempre es silencio. A veces es el lenguaje más alto del poder interior. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, donde cada opinión busca imponerse y cada crítica exige respuesta, aprender a ignorar se convierte en un acto revolucionario. No porque no duela, sino porque requiere una fuerza que pocos están dispuestos a desarrollar. Vivimos rodeados de ruido constante, palabras que hieren, juicios que pesan, miradas que buscan provocar. Y aún así, hay personas que caminan en calma, que no reaccionan, que no se defienden con gritos ni con ataques. Personas que parecen inmunes al caos emocional que consume a los demás. No es suerte. No es indiferencia vacía. Es dominio. Es carácter. Es poder espiritual en su forma más pura. Desde pequeños nos enseñaron que el que calla otorga, que el silencio es debilidad, que si no respondes te pisan. Pero la verdad es mucho más profunda y mucho más incómoda para el ego humano. Callar cuando te provocan no es rendirse. Es elegir no bajar al nivel donde otros se sienten cómodos. Ignorar no es huir. Es decidir dónde vale la pena poner tu energía. Porque la energía es limitada y los sabios lo sabían. Por eso la protegían. Por eso no reaccionaban ante cada ofensa. Por eso parecían inquebrantables mientras otros se destruían por dentro intentando tener siempre la última palabra. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has perdido la paz por una opinión que no pediste? ¿Cuántas noches te has ido a dormir repitiendo en tu mente una conversación que ya terminó, imaginando respuestas que nunca diste, reviviendo una falta de respeto que no supiste cómo manejar? Eso no es debilidad emocional, es humanidad. Pero quedarse ahí, atrapado en el ruido ajeno, sí termina debilitando el espíritu. Y ahí es donde entra el poder de ignorar, no como desprecio, sino como disciplina. No como arrogancia, sino como sabiduría aplicada a la vida diaria. La Biblia lo enseña de forma clara, aunque muchos pasen por alto el mensaje. Jesús fue insultado, provocado, humillado, y aún así no respondió como esperaban. No se defendió con palabras hirientes. No intentó demostrar que tenía razón frente a quienes lo atacaban. Guardó silencio cuando el mundo gritaba. Y ese silencio no fue miedo. Fue autoridad. Fue una declaración invisible de que su identidad no dependía de la aprobación ni del juicio de los demás. Ese mismo principio aparece una y otra vez en las Escrituras. El justo no necesita defenderse porque Dios es quien pelea sus batallas. El estoicismo, siglos después, llegó a la misma conclusión desde otro camino. Los estoicos entendieron que no es lo que ocurre lo que nos destruye, sino cómo reaccionamos a ello. Que quien controla sus impulsos, controla su destino. Que responder a cada provocación es entregar el mando de tu mente a cualquiera que quiera molestarte. Y por eso entrenaban el silencio, la pausa, la indiferencia consciente. No para volverse fríos, sino para mantenerse libres. Porque cuando reaccionas sin pensar, ya perdiste. Pero cuando eliges no reaccionar, recuperas el control. Ignorar es una habilidad que incomoda. Incomoda a quien te provoca, porque no obtiene la reacción que busca. Incomoda al entorno, porque rompe la dinámica del conflicto. Este incluso te incomoda a ti al principio, porque el ego quiere defenderse, quiere explicarse, quiere ser entendido. Pero ahí está la clave. El crecimiento espiritual comienza cuando dejas de necesitar ser entendido por todos.
Cuando aceptas que no todos merecen acceso a tus pensamientos, a tus emociones, a tu tiempo. Cuando comprendes que tu valor no se negocia en discusiones estériles. Quiero que mientras escuchas esto, te hagas una pregunta honesta, sin juzgarte. ¿Cuántas personas tienen hoy poder sobre tu estado emocional? ¿Cuántas palabras ajenas deciden si tienes un buen día o uno malo? Porque cada vez que reaccionas automáticamente, cada vez que respondes por impulso, estás cediendo ese poder. En cambio, cuando eliges ignorar, cuando eliges el silencio estratégico, algo cambia dentro de ti. Recuperas espacio mental. Recuperas paz. Recuperas dignidad. Y aquí es donde quiero que participes activamente. Si alguna vez sentiste que callar fue más difícil que responder, escribe en los comentarios la palabra calma. No para mí, sino para ti. Como un recordatorio de que estás aprendiendo a elegir la paz en lugar del ruido. Porque este video no es solo información. Es un entrenamiento mental y espiritual para una vida más firme, más estable, más alineada con lo que de verdad importa. Ignorar no te hace débil. Te hace peligroso para el caos. Te hace inmune a la manipulación emocional. Te convierte en alguien que no puede ser controlado fácilmente. Y por eso tan pocos lo practican. Porque requiere paciencia. Requiere fe. Requiere una fuerza interior que no se aprende de un día para otro, sino que se cultiva con cada decisión consciente de no reaccionar, de no caer, de no devolver golpe por golpe. Y lo más interesante es que, cuando aprendes a ignorar de verdad, las provocaciones disminuyen. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Tu energía cambia. Tu presencia se vuelve firme. Y quienes buscan conflicto lo sienten, lo perciben y se alejan. Porque el silencio de una persona en paz es más intimidante que 1000 palabras llenas de ira. Aquí no estamos hablando de reprimir emociones ni de tragarse el dolor. Estamos hablando de canalizarlo, de entregarlo a Dios cuando pesa demasiado. De entender que no todas las batallas son tuyas, que algunas se ganan no peleando, que algunas se resuelven soltando, y que el verdadero poder no se demuestra reaccionando, sino manteniéndose firme cuando todo alrededor intenta desestabilizarte. Cuando empiezas a ignorar desde la conciencia y no desde el resentimiento, descubres algo sorprendente. La mayoría de los ataques no hablan de ti, hablan del vacío del otro. La crítica constante suele ser el idioma de quien no ha logrado dominarse a sí mismo. El juicio fácil es el refugio del que no soporta mirar hacia adentro. Y la provocación es casi siempre una invitación a descender al mismo nivel emocional. Cuando lo entiendes, deja de doler igual. No porque seas de piedra, sino porque ves con claridad. Y la claridad calma. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. No dice que la respuesta agresiva demuestra fuerza. No dice que ganar discusiones trae paz. Dice que la suavidad, el dominio propio, la templanza apagan el fuego. Y esto no es poesía espiritual. Es psicología profunda antes de que existiera la psicología. Cuando alguien te provoca, su sistema nervioso está alterado. Si reaccionas igual, dos fuegos se alimentan. Si ignoras, el fuego se queda sin oxígeno. Y tarde o temprano se apaga solo. El estoicismo coincide aquí con una precisión inquietante. Epicteto enseñaba que si alguien logra provocarte, se convierte en tu amo.
porque decide cómo te sientes, cómo piensas, cómo actúas. Pero cuando nadie puede sacarte de tu centro, te vuelves libre. Ignorar no es fingir que no pasa nada. Es reconocer que pasa, pero decidir que no te gobierna. Es mirar la provocación, entenderla y soltarla sin permitir que eche raíces dentro de ti. Muchos confunden ignorar con reprimir. Y no es lo mismo. Reprimir es guardar veneno. Ignorar sabiamente es drenar el veneno antes de que te intoxique. Es entregar la carga. Es hablar con Dios en silencio mientras el mundo espera una reacción que no llega. Es decir, sin palabras, no necesito demostrar nada. Y esa postura, aunque no lo parezca, transforma relaciones, escenarios y destinos. Piensa en las personas que más te han impactado por su carácter. No fueron las más ruidosas. No fueron las que siempre tenían una respuesta ingeniosa. Fueron las que mantenían la calma cuando todo se desordenaba. Las que no se explicaban de más. Las que no competían por atención. Las que parecían caminar un paso por encima del caos cotidiano. Esa altura emocional no es casualidad. Es el resultado de haber aprendido cuándo hablar y, sobre todo, cuándo callar. Ignorar también es una forma de respeto hacia uno mismo. Porque cada vez que respondes a alguien que solo quiere provocarte, te colocas al servicio de su desorden emocional. En cambio, cuando eliges no reaccionar, te eliges a ti. Eliges tu paz. Eliges tu enfoque. Eliges tu propósito. Y esto no significa que nunca debas poner límites. A veces ignorar es el límite más claro y más contundente. Un límite que no necesita explicaciones. Hay personas que solo entienden el lenguaje de la reacción. Viven de ella. Se alimentan de ella. Y cuando no la reciben, se quedan sin nada. Por eso el silencio consciente incomoda tanto. Porque expone. Porque refleja. Porque obliga al otro a enfrentarse consigo mismo. Y eso es algo que muchos prefieren evitar a toda costa. Dios mismo, en muchos relatos bíblicos, actúa en silencio. No responde de inmediato. No se explica ante cada acusación. Observa. Espera. Y cuando actúa, lo hace con precisión. Aprender a ignorar es también aprender a confiar. Confiar en que no necesitas defenderte todo el tiempo. En que no necesitas aclarar cada malentendido. En que la verdad, cuando es sólida, no necesita gritar. Este aprendizaje no es instantáneo. Al principio cuesta mucho, porque el impulso de responder está arraigado. El deseo de quedar bien, de ganar, de no parecer débil, empuja fuerte. Pero cada vez que eliges el silencio consciente, fortaleces un músculo interno. Cada vez que no reaccionas, algo en ti se ordena. Y con el tiempo, lo que antes requería esfuerzo, se vuelve natural. Empiezas a notar que tu mente está más tranquila, que ya no repites discusiones en tu cabeza, que duermes mejor, que tu energía se dirige a lo que construye, no a lo que desgasta. Y entonces entiendes que ignorar no te quitó nada valioso. Al contrario, te devolvió mucho. Te devolvió tiempo. Te devolvió enfoque. Te devolvió paz. Y aquí quiero invitarte a otra reflexión honesta. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de reaccionar ante lo que no suma? ¿Qué espacio se abriría si dejaras de discutir con personas que no quieren entender, solo ganar?
¿qué nivel de calma alcanzarías si confiaras más en Dios y menos en tu impulso de defenderte? Porque cuando dejas que Dios pelee por ti, tú descansas. Y ese descanso no es pasividad, es fe activa. Ignorar no significa que no importe. Significa que importa tanto tu bienestar espiritual que no lo entregas a cualquiera. Significa que sabes quién eres y por eso no necesitas probarlo. Significa que tu identidad está anclada en algo más profundo que la opinión ajena. Y cuando vives desde ahí, la vida se siente distinta. Más ligera, más clara, más alineada. Ahora llegamos al punto clave. Ignorar no es el final del proceso, es el inicio de una transformación. Porque cuando dejas de reaccionar hacia afuera, empiezas a trabajar hacia adentro. Empiezas a escuchar tus pensamientos, a observar tus emociones, a entender tus heridas. Y desde ese lugar, creces. No para volverte insensible, sino para volverte estable. No para aislarte, sino para relacionarte desde la fortaleza y no desde la necesidad. La lección final es sencilla, pero profunda. No todo merece respuesta. No toda batalla es tuya. No toda opinión merece un lugar en tu mente. El silencio, cuando nace de la conciencia, es una forma elevada de sabiduría. La indiferencia bien usada no es frialdad, es protección. Es un escudo invisible que te permite caminar por el mundo sin cargar con el peso emocional de los demás. La Biblia lo enseña. El estoicismo lo confirma. La experiencia lo demuestra. Quien domina sus reacciones domina su vida. Quien sabe callar cuando lo provocan conserva su paz. Y quien confía en que Dios actúa incluso cuando Él guarda silencio, nunca está realmente solo ni indefenso. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que habla de algo que estás viviendo o aprendiendo, te invito a escribir en los comentarios una palabra que represente tu compromiso con esta enseñanza. Puede ser paz, firmeza, silencio o fe. No como un gesto vacío, sino como una declaración personal. Porque cada vez que eliges ignorar el ruido y escuchar lo esencial, te acercas un poco más a la vida fuerte, tranquila y plena que estás destinado a vivir. Y ahora, quédate con esto, porque es la verdad que pocos se atreven a aceptar. El verdadero poder no está en responder, está en elegir. Elegir no caer. Elegir no explicarte. Elegir no rebajarte. Cuando aprendes a ignorar desde la conciencia, ya no vives a la defensiva. Ya no reaccionas por impulso. Ya no entregas tu paz al primer comentario, a la primera crítica, a la primera provocación. Caminas con una calma que no necesita aprobación. Con una firmeza que no hace ruido. Con una fe que no se justifica. Ignorar no te quita voz. Te devuelve el control. Te recuerda que no todo merece tu energía, que no toda batalla te corresponde y que no todo ataque es una amenaza. Algunos son pruebas. Pruebas para ver si reaccionas como antes o si ya creciste. Y cuando eliges el silencio correcto, no pierdes, avanzas. Porque mientras otros se desgastan reaccionando, tú te fortaleces por dentro. Mientras otros gritan, tú te afirmas. Mientras otros buscan ganar discusiones, tú ganas paz. Dios ve lo que callas. Dios entiende lo que entregas. Y cuando decides no responder, no estás solo. Estás confiando. Estás diciendo, yo no necesito defenderme, porque mi valor no depende de lo que digan. Y desde ahí,
la vida cambia. Las relaciones cambian. Tú cambias. Y el mundo, aunque no lo entienda, lo siente. Si este mensaje te habló directo al corazón, si sentiste que es una lección que necesitabas escuchar hoy, deja un comentario con una palabra que represente tu decisión a partir de ahora. Puede ser paz, dominio, fe o silencio. Escríbela como un compromiso contigo mismo. Y recuerda esto cada vez que alguien intente provocarte, no responder también es una respuesta, y a veces es la más poderosa de todas.